Ok, me han hecho una pregunta sobre el día de reposo. Siempre debemos de ir a la palabra de Dios y en este caso está en Levíticos 23. Vamos a leer del versículo 1 y 2. Versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Versículo 3. 6 días se trabajará, más el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Los judíos hasta hoy día, desde que recibieron esta revelación, guardan el día de reposo, porque el pueblo judío, su primer día de trabajo es el domingo. Termina la semana prácticamente para ellos el día viernes hasta las 6 de la tarde. El sábado comienza el día viernes por la tarde, cuando aparecen las primeras estrellitas, y luego ellos celebran el día de reposo. Se reúnen, y ya les dije que Graciela explicó esto hace 2 años, lo hizo casi en 2 horas y media, y trajo todos los elementos de celebración del día de reposo. Y fue, digamos, excelente, una enseñanza extraordinaria. Siempre que viene Guillermo y Graciela traemos enseñanzas, vengan, escuchen, y son enseñanzas muy profundas, buenas, nuevas, que no se enseñan así nada más. Pero le voy a hacer un resumen muy breve, muy breve, muy breve. Ellos encienden una vela el día de reposo, se reúnen a comer y están comiendo alabando al Señor. Pregunta, Jesús aclara: ¿quién es el Señor del día de reposo? Jesús. Entonces tú tienes que reunirte un día a la semana. No interesa si es el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y ese día tú tienes que guardar el día de reposo en la forma que tienes que alabar solamente el día completo y acordarte que tienes a un Dios único y que es todo para ti. Correcto, haciéndote un día de renovación espiritual para ti, una vez por semana. Es religiosidad estar los cristianos criticando que el sábado, que el domingo, que el lunes, que el martes, perdemos tiempo. Estás haciendo caso al diablo. Tú escoge un día de la semana y ese día renuévate espiritualmente, dedícalo al Señor, reúnete con la familia. Y lo más importante, los judíos, ¿qué hacen? Ese día reúnen a todos sus hijos y lo bendicen uno por uno. Te bendigo con un shalom, nunca te vas a enfermar. Te bendigo que tú vas a ser el primero de tu clase. Te bendigo que tú eres un chico inteligente. Te bendigo que tú vas a ser profesional y vas a ser multimillonario. Te bendigo que tú vas a ser un gran inventor. Vas a inventar miles de cosas nuevas. Te bendigo yo que tú vas a ser siempre saludable. Siempre vas a estar, digamos, sin enfermedades. Vas a ser un chico extremadamente precoz. Vas a sobresalir en todas partes donde estés. De profesional, la profesión que elijas, vas a ser número 1, el mejor. Bendice a tus hijos todas las semanas, en esa forma. Repite lo que hacen los judíos y te das cuenta que tu hijito chiquitito, cuando llegue a los 15, 18 años, va a ser un gran profesional. Y los judíos llegan a ser los mejores abogados del mundo, los más ricos del mundo, llegan a ser los mejores inventores en el mundo, llegan a tener ese pueblo judío de 8 millones, tiene el 50% de los premios Nobel en el mundo. Hazlo. No critiques lo que dice en la Biblia, lo que hacen, tarará. Hazlo. Honra al Señor del día de reposo. Muy importante. ¿No? Nosotros nos enredamos en religiosidades y perdemos todo el tiempo. No hagas así. Tú estudias la Biblia y algo muy importante. ¿Qué enseñamos el primer día? La primera semana. ¿Qué enseñamos? Los que vinieron. Enseñamos la importancia que tienes que estar constantemente conectado con el Espíritu Santo. Muy importante.
se liberó el don profético y se enseñó a orar, practicar y tener en cuenta que cuando liberas el don profético te equivocarás en un principio correcto, pero conéctate. Hay pocos que lo han hecho, lo están haciendo y escucho los testimonios extraordinarios de lo que está sucediendo. El equipo que traemos es un equipo de primera en Estados Unidos. No son pastorcitos así, son pastores de peso. Son pastores de peso. ESAN en Lima contrata a estos señores. Los trae en primera clase. Dan conferencias en inglés solamente a un público súper selecto. ¿Qué es ESAN? Es la Escuela de Administración de Negocios para Graduados más grande, más alta que existe en el Perú. Y cuando se van les pagan 5, 6, 7 mil dólares. Ellos han venido a darles unos seminarios que son extraordinarios. Véanlo en Facebook se está publicitando. ¿No? Bien, entonces esta es la celebración del Sabbat. La otra pregunta que quiero aclarar, muy importante, es la pregunta sobre los pactos. Alguien me hizo la pregunta sobre los pactos que hizo Dios con Abraham. Estamos hablando del tema de los judíos. Tema de los judíos. Bien. El tema de los pactos les expliqué ya, pero vamos a nuevamente repetirlo. Es Génesis 12, 13, 14, 15. Explicamos ya nosotros en Génesis 15 que Dios hace un pacto con Abraham, que es un pacto incondicional, porque traen los animales, las ovejas, etcétera, pártelos por la mitad, y le dice a Abraham, cuídalos. Abraham los va cuidando. Cuando llega el atardecer, ¿qué sucede? Se queda dormido Abraham. Dios lo duerme por gusto. Entonces Abraham no hace ninguna promesa. No hace ningún pacto con Dios. Se quedó dormido. Pero Dios, dice la Biblia, está como una humareda yendo de un lado hacia otro, digamos, aparte donde están los animales partidos por la mitad, porque es un pacto de sangre, y eso quiere decir que Dios sí está responsabilizándose con los judíos para que se cumpla Génesis 12, versículos 2 y 3. Serás una nación grande, serás bendición, serás una nación que va a bendecir al mundo. Y dice, a los que te bendigan, yo los bendigo, y a los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Y ya explicamos, digamos, en el hebreo el día de ayer, justamente esa palabra hebrea que significa la maldición que Dios va a dar para aquellos que están en contra de los judíos. Entonces, ese pacto de Dios con los judíos es incondicional. Incondicional. Luego, Abraham le dice también en un momento dado, ahora, para que, como tú no has hecho nada, para que los judíos se comprometan conmigo, que ellos reciben ese pacto mío, que se corten el prepucio. Ya viene la circuncisión. Viene la circuncisión. Pero Dios le da una promesa a los judíos, porque el mundo iba a pasar, o sea, el mundo iba a avanzar, iba a avanzar. Dios sabía que tenía dos pueblos, el pueblo judío, el pueblo gentil. Dios no solamente vino a salvar al pueblo judío, porque es su prioridad, pero también pensó en el pueblo gentil nosotros. Sin embargo, la Biblia dice, primero vino Dios a salvar a los gentiles. Leímos nosotros Romanos 9, versículo 4, en el cual todas las promesas son para los judíos, la gloria es para los judíos, los pactos es para los judíos, las promesas para los judíos, etcétera, etcétera. Solamente para los judíos. No se mencionó pacto con los gentiles. Explicamos el día de ayer igualmente qué sucede con los gentiles, cómo nos hacemos merecedores nosotros, digamos, a ser parte del pacto. Explicamos Gálatas 3:29 y explicamos Efesios 2:12, en el cual explicamos de que cuando tú recibes a Cristo, te conviertes en ciudadano de Israel. Gálatas 3:29 explica,
de que si tú, sí es condicional, sí eres de Cristo, sí eres de Cristo, perteneces al linaje de Abraham y heredero de las promesas. Al ser ciudadano de Israel, heredero de las promesas, después de Perú dijimos tu segundo país es Israel. Tu primera ciudad es Trujillo. Tu segunda ciudad es Jerusalén. Luego Dios, acordándose de los gentiles también, da una profecía muy linda en Jeremías 31. En Jeremías 31, versículo 31. Dice la Biblia, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué había pasado? Después de Salomón se divide el imperio judío. 10 tribus al norte se llama las tribus de Israel, o también se le llama Efraín. Las tribus del sur se llama Judá. ¿Qué es la tribu de Judá? De Benjamín. Y ahí están los levitas. Entonces, él va a hacer un nuevo pacto. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es el pacto cuya misión Dios se la ha encomendado a los gentiles. Cuando los gentiles, Romanos 11:25, lleguen a su plenitud. Y luego, Jeremías es aproximadamente alrededor de 950 años antes de Cristo. Viene Cristo, muere en la cruz, resucita al tercer día, sube al cielo. Y viene Pentecostés, los apóstoles y 120 se bautizan en el Espíritu Santo. Y ahí comienza la primera iglesia. Comienza la primera iglesia, en la cual la cabeza de la iglesia es Jesús. Y es siempre la primera y única iglesia por los primeros 70 años, antes que Tito invada y destruya el templo de Jerusalén. Continúa como una iglesia hasta el año 100, hasta el año 200, hasta el año 325, hasta que viene Constantino, que lo explicamos ayer. Una iglesia. Con Constantino es el primer anticristo que realmente hace todos los destrozos, lo explicamos. Pero con Cristo, ¿qué sucede? Cristo dice, se va a destruir ese templo, pero yo en 3 días lo voy a restablecer. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucita, pasan 40 días, sube al cielo, ya nosotros tenemos la oportunidad de confesar a Jesús y recibirlos en nuestro corazón. Cuando los gentiles reciben a Jesucristo, se cumple, ya son ciudadanos de Israel y se cumple la profecía dada en Jeremías 31, en el cual dice que el pacto que hará con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón.
los gentiles, como son ciudadanos de Israel y pertenecen al linaje de Abraham, primero se benefician con esta profecía. Entonces tú escribes en tu corazón, en tu mente las leyes, y luego las pasas a tu corazón, sobre todos los mandamientos que Dios está dando a su iglesia. Cuando le dice Pedro, ¿quién crees que soy? Tú eres el Hijo de Dios, le dice, el Hijo de Dios. Y le dice, eso no te lo ha revelado sangre ni carne, sino te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y ahí dice Jesús, con la roca de Cristo voy a edificar mi iglesia, la iglesia de Jesucristo. Entonces la Biblia es justamente todo lo que Jesús quiere que hagamos nosotros, los que nos entregamos a Él y pasamos realmente de pertenecer, digamos, al rebaño de Satanás, pertenecemos ahora al rebaño de Jesús. Y esas leyes están escritas en el corazón. Y yo hago un pacto con Jesús cuando lo recibo, en el cual Jesús me da la salvación gratis. Pero yo voy a trabajar para Él y voy a obedecer todos esos lineamientos que Él explica en la Biblia. El corazón de Jesús es siempre hacer la voluntad de su Padre, 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 y nada más que la voluntad de su Padre. Tenemos que hacer nosotros lo que la Biblia nos indica lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer. Y es trabajar exclusivamente para el reino de Dios, es el reino de Jesús, su iglesia. Y siempre permanecer, como dice la Biblia, en unidad. También explicamos nosotros en la clase, en los días anteriores, que no se olvida Jesús nunca del otro pueblo. Los judíos evangelizan a los gentiles primero. Lo explicamos. Y luego Jesús ora en Juan 17, 21 y dice, yo estoy orando por ustedes los judíos, pero también estoy orando por los gentiles. ¿Para qué? Con la enseñanza de los judíos, ustedes gentiles vengan a Cristo. Y al final quiero que tanto gentiles como judíos sean uno solo, corazón de Jesús. Ese es el plan. Y realmente no se entiende mucho, no se entiende mucho. Entonces, en el Congreso de Jerusalén explicamos nosotros, y fue explicado en el Congreso de Jerusalén, Hechos 15, cuando se está conversando, digamos, ¿qué hacemos con los gentiles? Los gentiles vienen a Cristo, se circuncidan, no se circuncidan, se circuncidan, no se circuncidan. Hechos 15 es el ejemplo en el cual el pueblo de Dios, los apóstoles y los discípulos están conectados con el Señor. El Espíritu Santo usa a Jacob para dar una profecía bíblica y le dice, no es necesario que se circunciden, porque ya estamos viviendo la gracia. Como estamos viviendo la gracia, esa circuncisión es del corazón. Pero sí necesitamos que los gentiles vengan a Cristo. ¿Por qué? Jacob, estoy parafraseando Hechos 15. Jacob dice, porque van a pasar 2000 años en el cual nosotros los judíos, por diversos motivos, la iglesia cristiana los va a perseguir, la iglesia cristiana y católica los va a matar en el nombre de la cruz, en el nombre de Cristo. Y los judíos se van a alejar de Cristo, porque en el nombre de Cristo los están quemando, los están matando, etc. Hoy día el pueblo judío es 99.55% no cree en Cristo. Los responsables somos los gentiles. Entonces Jacobo dice, va a llegar el momento en que Dios va a usar este pueblo gentil para que los judíos sean provocados a hacerlo, para que vengan a Cristo.
y tampoco lo entendieron muchos. Pero en el Congreso de Jerusalén todos aprueban lo que Jacobo dijo. ¿Qué explica eso? Que todos conectados al Espíritu Santo reciben la convicción de Dios, que eso es perfectamente el plan de Dios que se tiene que seguir. Está aprobado, no hay discusiones, perfectamente lo es. Y eso tiene que ver con el restablecimiento del tabernáculo de David, que lo menciona Jacobo también. Y naturalmente cuando se explica al pueblo de Dios tampoco está claro. Entonces lo explica en Romanos, Pablo. Romanos 9, lo que fueron los judíos. Estamos en la época de Pablo. Romanos 9, lo que fueron los judíos, la historia de los judíos de un comienzo. Romanos 10, estamos en la época de Pablo. Es lo que sucede con los judíos en la época de Pablo y hoy día. Romanos 11, que estoy haciendo un resumen de lo que ya hemos explicado. Romanos 11 es lo que será con los judíos. Y Pablo explica versículo a versículo, es por eso que tienen que estudiarlo con bastante profundidad, Romanos 9, 10, 11, para que puedan entender. Estoy simplemente haciendo un resumen. Pablo explica en Romanos 11, 25, que aquí hay un misterio. Misterio, no se entiende. Misterio, no lo comprenden. Misterio. Es una cosa difícil de entender. Acá hay un misterio. Dios también, a propósito, cegó el entendimiento de los judíos para que ellos no se den cuenta que su Mesías ya vino, Cristo Jesús, y se alejen, para dar oportunidad a que los gentiles acepten a Cristo y aumente este pueblo gentil. Y Pablo explica y dice, sin embargo, la misión de la iglesia gentil es que sean ellos los que van a provocar a celos a los judíos para que ellos vengan a Jesucristo. Y ese cumplimiento va a ser cuando los gentiles lleguen a lo explicamos. ¿Qué significa plenitud? Lleno de Cristo. Lleno de Cristo. Al estar lleno de Cristo van a estar totalmente conectados con el Espíritu Santo. Hay muchas concordancias al respecto. Muchas concordancias. Entonces aquí estamos viendo cuál es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? En Hechos 15 se habla del tabernáculo de David. ¿Qué es el tabernáculo de David? Lo vamos a explicar. Nos hemos quedado en el tabernáculo de David. Dijimos que en Hechos 15 dice que se va a levantar el tabernáculo de David caído. Y vamos un poquito más atrás, en el libro de Amos, capítulo 9, versículo 11. Amos 9, capítulo 11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Versículo 12, estamos en Amos 9, para que en aquellos días, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Versículo 13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y a los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Versículo 13 es muy importante. ¿Qué significa cuando dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador? Se refiere, el arar significa una campaña evangelística. Van a venir días en el cual hay una campaña evangelística donde se va a arar. Y se van a convertir 100,000 personas a Cristo. Y el que siga son las iglesias que van a levantar la cosecha. Están hablando de los grandes avivamientos que se van a producir en los últimos tiempos, en los cuales
la primera campaña evangelística 100,000, va a haber la segunda campaña evangelística 200,000 almas. Y esta segunda campaña se va a iniciar cuando todavía las iglesias no han podido levantar la primera cosecha de 100,000. O sea que el que ara, el que siembra va a alcanzar al segador. Son los grandes avivamientos de los últimos tiempos. Bien, Hechos 15 ya lo hemos mencionado. Jacobo menciona y dice que se va a restaurar el tabernáculo de David como fue en un principio. Bien, ¿qué es el tabernáculo de David? Este dato se lo di yo y es Primera de Crónicas, capítulos 13, 14, 15 hasta el final. Hasta el final. David estuvo en Hebrón 7 años y medio y es proclamado rey de Israel y se va a trasladar a Jerusalén. Y David, digamos, limpia Jerusalén de todos los jebuseos y luego se instala en Jerusalén. Pero antes de iniciar su gobierno, David dice, vamos a traer el arca del pacto que está en Kiriat Jearim. Lo vamos a traer a Jerusalén, lo trae en una carreta del incidente de Urías, que trata de hacer que la carreta no se caiga. Entonces muere Urías, entonces David dice, está mal hecho, está mal hecho. Entonces el arca se lleva a la casa de Obed-edom por 3 meses, por 3 meses. Entonces, muy importante, David comienza a revisar los escritos de la Biblia y se da cuenta que el arca debe ser trasladada por los levitas, ¿no? Entonces pasan 3 meses y después de los 3 meses, David nuevamente va a la casa de Obed-edom y comienza a trasladar el arca del pacto. Pero miren, el tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón y solamente se sacó el arca del pacto, que es el lugar santísimo. Entonces ellos comienzan, David comienza a trasladar el arca del pacto. Y si leemos la Biblia en 1 Crónicas 15, 16, 17, 18 hasta el final, ¿qué nos damos cuenta? Y recomiendo que lo lean. Nos damos cuenta la reverencia que hay que tener con Dios. En eso los católicos nos ganan. Los cristianos no tenemos reverencia con Dios. Y eso, que nosotros los cristianos llevamos el arca del pacto en nosotros. Correcto, tienes a Jesús en tu corazón. ¿Correcto? Bien, entonces la reverencia que muestra David en llevar el arca, las alabanzas que está cantando continuamente. El libro de Samuel, que narra lo mismo, dice que David da 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos, y celebra sacrificios de una oveja y de un buey. Cada 6 pasos son 40 kilómetros de la casa de Obed-edom hasta Jerusalén. ¿Cuántos días se demoraron en trasladar el arca del pacto? Tenemos que entender la reverencia y el estar pidiéndole perdón continuamente a Dios por nuestros pecados. Muy importante, muy importante. Luego se traslada el arca del pacto a Jerusalén, se pone en una carpa. Y dice que por 24 horas, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, se está celebrando alabanzas al Señor. Bien, estuvimos hablando del arca del pacto, está en una carpa, y los judíos estaban alabando, glorificando.
cantando salmos, tocando una música con 120 músicos. Y el libro de Crónicas nos indica todos los instrumentos que estaban usando. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, continuamente estaban ellos. Continuamente. Y tenían la presencia de Dios los judíos. Todos los días, en cada instante. Cuando ellos tenían, digamos, el templo, o sea, el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Sin embargo, ahora tienen el lugar santísimo permanentemente. Ese es el tabernáculo de David. Hoy día, nosotros cristianos que hemos recibido a Jesús, tenemos ese tabernáculo en nosotros. Y nosotros tenemos que tener mucha reverencia y tenemos que estar igualmente alabándolo continuamente al Señor. Continuamente. Todos los días, todas las semanas, todos los meses. Porque tenemos ese tabernáculo en nosotros. Y la promesa de Amos y la promesa en Hechos es que Jeremías 31 que hemos leído dice que Dios va a llegar el momento que al pueblo de Judá y al pueblo de Efraín va a escribirles su ley en su mente y va a estamparlas en su corazón cuando ellos reciban a Jesús. Cuando ellos reciban a Jesús. Y el restablecimiento del tabernáculo de David, mencionado en Amos y en Hechos, es ¿quiénes van a restablecer el tabernáculo? Los judíos. No son los gentiles quienes van o deben restablecer el tabernáculo. Hoy día existen posiblemente miles de gentiles que sí, están haciendo muy bien. Están alabando al Señor 24 horas, todas las semanas, todos los días. Mal no está. Pero ¿cuál es la profecía en Amos y en Hechos? Dios quiere que sea restablecido por los judíos, no por los gentiles. O sea, si leemos Amos, que ya lo hemos leído, y Hechos, dicen que ellos quieren que se restablezca exactamente como lo fue en esa época por los judíos. Bien. ¿Qué sucede cuando, bueno, Pablo explica, ya lo dijimos, Pablo explica en Romanos 11 que va a usar al pueblo gentil para provocar a celos a los judíos y los judíos van a recibir a Jesús. Pero esto va a suceder cuando los gentiles lleguen a su plenitud. Quiere decir que no hay hombre inteligente que va a darse cuenta cómo lo va a hacer. Tiene que ser la plenitud de los gentiles, explicamos, se refiere a que los gentiles estén llenos de Dios. Al estar llenos de Dios, van a estar totalmente conectados al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que va a guiar al gentil a ver cómo provoca celos y trae a los judíos a Cristo. Eso quiere decir que las iglesias tienen la responsabilidad de a toda su congregación llenarlos de Jesucristo y enseñarles a que deben tener liberado el don profético. ¿Por qué? Porque en la Biblia Moisés y David eran reyes, profetas y sacerdotes. Jesús lo fue, rey, profeta y sacerdote. Y si nosotros tenemos a Jesús, Jesús quiere que su iglesia esté conformada por reyes, profetas y sacerdotes. Y en esa forma debemos estar totalmente conectados con el Espíritu Santo. La pregunta, ¿qué tiempo va a pasar para que las iglesias en el mundo estén totalmente habiendo llegado a su plenitud? ¿Puede ser hecho posiblemente el próximo año?
Ahora, si tú me preguntas en la iglesia en la cual yo me congrego y doy estos mensajes, yo te diría que quizás ni el 1% ha llegado a su plenitud todavía. No sé en el Perú. ¿Las iglesias están totalmente conectadas ya con el Espíritu Santo, sí o no? No sé, ustedes deben saberlo. ¿Qué tiempo va a pasar para que las iglesias estén totalmente en su plenitud? Entonces tenemos que proclamar este mensaje. ¿Por qué? Porque hasta que la iglesia gentil no llegue a su plenitud, traiga a los judíos a conocer a su Mesías, no va a suceder todavía el corazón de Jesús, que Jesús quiere que gentiles y judíos lleguen a la completa unidad. Y todos hablan de que el arrebatamiento de la iglesia va a ser cuando se produzcan los grandes avivamientos, ¿correcto? Muchos lo predican. Bueno, eso lo está explicando, vamos. Ya lo hemos explicado, lo hemos leído, lo hemos explicado. El que ara alcanzará segador. Van a haber avivamientos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Los judíos están representados por el árbol del olivo, ¿correcto? Pero los judíos, al no creer a Jesús, están desgajados del árbol del olivo. O sea, el 99.55% del árbol del olivo está totalmente desgajado. Todas esas ramas han desaparecido. Solamente hay un remanente de 0.45% de judíos en el mundo que conoce a Jesús. ¿Cuál es el beneficio de los gentiles? Nosotros cuando recibimos a Jesús y obedecemos el pacto que tenemos con Jesús y realmente actuamos de acuerdo a nuestra responsabilidad, nos injertamos en el olivo. ¿Correcto? Dios quiere que el pueblo gentil llame al pueblo judío para reinjertarse en el olivo. Lo que estoy haciendo es explicando Romanos 11. Bien. Cuando una rama desgajada de judíos se reinjerta en el olivo, la Biblia dice, y los ingenieros agrónomos lo certifican, esa rama reinjertada en el olivo da vida a la raíz, da vida a ese árbol. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el olivo se reinjerta, quiere decir cuando vienen los judíos a Jesús, comienzan a reinjertarse, ese árbol del olivo va a tener más vida. Y esa vida beneficia ¿a quién? A los gentiles que están injertados. Lo digo despacio para que estemos en nuestra mente imaginándonos lo que sucede. Cuando tenemos un remanente de judíos reinjertados en el olivo, va a haber mucho más vida en ese olivo y va a venir una unción de Dios como en el tabernáculo de David. Y aquí les puedo explicar que cuando el arca del pacto Salomón solamente lo llevó al nuevo templo de Salomón, dice que hubo una unción que cayó del cielo increíble, que la gente, los sacerdotes, los levitas no podían moverse. Y cuando Salomón inauguró el templo de Salomón con el arca del pacto en su sitio, Salomón hizo 22,000 sacrificios de bueyes, 22,000 y 122,000 sacrificios de ovejas. Y dice que la unción fue poderosa. Cuando muchos más judíos se reinjerten, la unción que va a caer, va a producir un avivamiento en el pueblo judío increíble. El primer avivamiento va a ser del judío. ¿Quién se beneficia? El pueblo gentil.
El pueblo gentil se beneficia de la unción que viene del restablecimiento del tabernáculo de David, y aquí se produce el segundo gran avivamiento con los pueblos gentiles. Y tanto para el judío como con los gentiles en especial dicen, el que ara alcanzará al segador. Las campañas evangelísticas para atraer al Señor, tanto judíos como gentiles, van a ser de miles, de miles, de miles. Y no se va a tener tiempo de levantar esa cosecha, y otra campaña evangelista va a venir. Entonces el que ara, el que siempre, el que hace la campaña evangelista va a alcanzar a los que están cosechando. No se ha terminado de cosechar y ya viene una avalancha más de nuevas almas. Y después de ello, después de esos grandes avivamientos, viene el arrebatamiento de la iglesia. Pregunta, ¿qué tiempo necesita la iglesia para que esto suceda? Que la iglesia gentil llegue a su plenitud. Estamos viviendo el año 5777 en el calendario judío. ¿Cuántos años faltan para el fin del milenio? 6.000 menos 5.777, son 223 años. Es muy posible que el arrebatamiento va a ser casi al final. Nadie sabe el día, nadie sabe esos tiempos, solamente el Padre. O sea que van a pasar por lo menos más de 180 años, más de 190 años, para que suceda lo que estoy explicando. Jesús, naturalmente, es Dios y muy sabio. Está dando a la iglesia gentil suficiente tiempo para que reciba su revelación de las escrituras que estoy explicando. ¿Para qué? Para que las iglesias se preparen a llegar a su plenitud. Llenar de Cristo a los cristianos en su plenitud, sean guiados por el Espíritu Santo y se restablezca el tabernáculo de David. ¿Para qué? Para que luego venga el arrebatamiento. Después del arrebatamiento va a venir la tribulación. Después de la tribulación viene la segunda venida de Jesús. Y ya les estoy adelantando a ustedes que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Y aquí viene tremenda controversia. No, yo creo que el arrebatamiento es antes, no es en el medio, no es al final. ¿Cuál es la verdad? La verdad está en Levítico 23. La fiesta de las trompetas o la fiesta de Rosh Hashanah es antes de Yom Kippur. Es antes de Yom Kippur. Yom Kippur representa la segunda venida de Cristo. La fiesta de las trompetas es cuando la trompeta sonará, dice, Cristo bajará y está en las nubes y arrebata a su iglesia. O sea, la Biblia nos está explicando que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. De nuevo, todos los eventos bíblicos están explicados en la palabra de Dios. Entonces tenemos nosotros que proclamar este mensaje y orar, y orar, y orar, para que el Señor diga a su pueblo gentil en el Perú, sea que esté en el Perú, sea que esté en Chile, no sé, sea que esté en Argentina, ¿qué responsabilidad tenemos los gentiles para que el plan de Dios se cumpla? Posiblemente nos va a decir a muchos que tenemos que orar para que Dios comience a usar a todas esas personas que están un poquito más cerca a los judíos, para que sean ellos los que van a hacer esta evangelización, pero primero conocer a Cristo, luego llenarse de su plenitud, luego estar conectados con el Espíritu Santo y luego comenzar a, con la guía del Espíritu Santo, traer al pueblo de Dios a su Mesías, que es Cristo Jesús. Y esta es la gran responsabilidad que Dios está dando a la iglesia gentil. Y de nuevo, les he dado todas las escrituras. En realidad, no es esto el plan de Dios que el pastor Guillermo se ha imaginado, ha pensado, ha soñado. No. Deben decir ustedes, el pastor Guillermo nos ha dado los, sucesos que tienen que anteceder al arrebatamiento y las condiciones que se tienen que cumplir, una de las cuales, la más importante, es el restablecimiento del tabernáculo de David. Es muy importante que lean ustedes todas las escrituras que le hemos dado. Bien, a las preguntas que me han hecho es referida una a las fiestas judías.
Las fiestas judías es algo muy importante. Los planes de Dios, todos, están basados en las fiestas judías. Y la forma como los judíos celebran las fiestas son muy importantes, porque nos dan la explicación de los acontecimientos que sucedieron y también los acontecimientos futuros que van a suceder. Muy importante. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua representa o significa la muerte de Jesús, que ya sucedió. La segunda fiesta son la fiesta de los panes sin levadura. Significa el entierro de Jesús, porque Jesús no puede ser enterrado sino para resucitar. Es el entierro de Jesús. Y sucede prácticamente casi inmediatamente. La tercera fiesta judía es la fiesta de los primeros frutos. ¿Quién fue el primero que resucitó de los muertos y nunca más murió? Jesús, es la resurrección de Jesús. La cuarta fiesta judía, que de nuevo estamos haciendo un repaso, un resumen de Levíticos 23, es la fiesta de Pentecostés. Juan 14 dice, Jesús dice, yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfanos, voy a enviarles, o mi Padre va a enviarles el Espíritu Santo. Esas 4 fiestas se cumplieron exactamente en la forma como se explica en la Biblia y en los tiempos bíblicos. El primer mes del año judío es el mes de Nisan, que aproximadamente comienza entre marzo y abril de cada año, aproximadamente. Y naturalmente pues hay 12 meses en el calendario judío y que no coincide con nuestro calendario gregoriano, que lo implantó, lo inventó el hombre. Bien, 4 fiestas se cumplieron, digamos, totalmente exacto como estaba explicado en la Biblia. La tercera fiesta, la cuarta fiesta, la quinta fiesta es la fiesta de las trompetas, que es la fiesta de Rosh Hashanah. Muy importante, las primeras 4 fiestas se producen en la primera parte del año. Las últimas 3 fiestas van a estar digamos, a partir del 7º mes o en el 7º mes del calendario judío. La fiesta de las trompetas es el primer día del 7º mes y el 7º mes se llama el mes de Tishri. Es el primer día y es al mismo tiempo la celebración del Año Nuevo judío. El Año Nuevo judío es la fiesta de las trompetas y el año 5775 comenzó el 2016 aproximadamente en el mes de septiembre. Estamos en el año 5775 que comenzó en septiembre con la fiesta de las trompetas o Año Nuevo judío. 10 días después se celebra la fiesta de la expiación, que es la fiesta de Yom Kippur. Y representa la segunda venida de Jesús. Todos los acontecimientos que van a suceder están explicados en el resumen de Levíticos 23, también se explica en Éxodo, también se explica en Deuteronomio, las fiestas judías. Ahora, Jesús en el Nuevo Testamento, él participaba de todas las fiestas y está en la Biblia. La última fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Es la fiesta de los tabernáculos, que es el día 15 del 7º mes de Tishri.
y que en judíos se llama la fiesta del Sukkot. Y representa el milenio. ¿Quieren saber cuándo nació Jesús? En una de estas fiestas judías. Está claramente explicado, y si lees la escritura te das cuenta que esa es la fecha en la cual debió nacer Jesús, con toda seguridad. Bien, les he hecho un resumen, digamos, muy rápido sobre las fiestas judías. Y la segunda pregunta que me hicieron es sobre una oración judía. Cuando comienza, o sea, cuando comienza el día, ¿cómo los judíos oran? Miren, una oración, ejemplo, está en 1 de Crónicas 29, conversando del versículo 10. Y la voy a leer, una oración judía. Ahora, desde cuenta cómo los judíos alaban al Señor. Ya lo dije, en esto nos ganan los católicos. Y realmente los judíos son un ejemplo de alabar a Dios, de reverenciar a Dios. Esta oración judía en 1 Crónicas 29, 10 dice: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Qué hermosa oración. Abarca todo lo que podemos expresar nosotros de nuestro Dios. Y de Él depende todo, todo, todo. Hay unas oraciones extraordinarias en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, correcto, ¿no? Que deberíamos nosotros, ¿no?, con esa reverencia, expresarlas a Dios. Y en el tabernáculo de David, se han hecho muchísimos salmos que están escritos en la Biblia. Justamente cuando alababan al Señor, ¿no?, escribían dichos salmos que los han puesto en la Biblia. Bien, la última pregunta que me hicieron y que ya lo expliqué 2 veces y vale la pena repetirlo, es sobre Génesis capítulo 12, versículo 3, en la cual dice que yo bendeciré a todos los que bendigan a los judíos. Y dice, y maldeciré a todos los que te maldijeran. Y luego dice, en ti, en los judíos serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí hay 2 palabras que se refieren a maldecir. Y a los que te maldijeran yo maldeciré. Son 2 palabras diferentes hebreas. La forma como el Señor va a maldecir. ¿A quién maldice a los judíos? Insulta a los judíos. ¿A quién persigue a los judíos? ¿A quién se mofa de los judíos? ¿A quién se está contando chistes de los judíos? ¿O dándole nombres a los judíos? ¿O simplemente estando en contra de ellos y acusándolos de haber matado a Jesús, etcétera, etcétera? Dios lo va a maldecir. Bien, te voy a explicar el significado de maldeciré. Si tú estás yendo y caminando aquí en la tierra, y
Parece como que si tú fueses menos. Trabajas mucho y no tienes nada. Todos te desprecian y te ponen a un lado. Por más que te esfuerzas, nunca logras objetivos buenos. Por más que te esfuerzas, siempre estás apurado, atrasado, te sientes disminuido. En grupos, en reuniones te ponen siempre a un lado. Incluso tú sientes que mucha gente habla de ti, te maldice. No te sientes bien. Ese es el tipo de maldición que el Señor está enviándote. ¿Por qué? Porque tocaste a su hijo primogénito, que son los judíos. Si tú sientes eso, tienes que arrepentirte. Posiblemente antepasados tuyos de hace 100 años, 500 años, 1000 años han hecho algo contra los judíos. Y Dios envía esa maldición que, si no se corta, esa maldición cae sobre tus hijos, sobre tus nietos, bisnietos, tataranietos y tus generaciones. Es muy importante el estudio del Antiguo Testamento, porque muchos no creen mucho en ello. Sin embargo, si alguien comete la falta, el pecado, que está incurriendo en contra de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sufre las consecuencias, porque Dios te castiga. No crees, no lo estudias, pero si cometes una falta contra lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sufres las consecuencias. Sería mejor saber este Antiguo Testamento para saber lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer, para que en esa forma andemos siempre bendecidos por Dios. Y con esto decimos este día, Shalom. Shalom.